Ahí tienen los temas, ahí tienen más o menos la propuesta y de qué forma va a afectar esto a nuestro bolsillo. Esa es la gran pregunta. Vamos a hablar del tema. Para eso está con nosotros, por una parte, Manolo Reyes, economista. Manolo, gracias por estar gracias con a ti por esta invitación y un fuerte saludo a todos los televidentes. Y también Leila Avilés, corredora de hipotecas, experta en temas de economía, que va a hablarnos un poco del ángulo de cómo puede afectar esto, pues no solamente al propietario, sino a muchas personas que alquilan, que rentan una propiedad, porque es como un efecto dominó lo que surge en todo esto. Buenas noches, Félix. Buenas noches. El alcalde ha propuesto esta subida de impuestos. Por un lado, se dice que es para evitar recortes a bomberos, para no cerrar bibliotecas, y también para costear, evitar el sacrificio de los animales. Eso fue a votación y se votó casi con un 65% a favor de que se evitase. Ahora, lo que nunca se puso en esa pregunta es quién lo iba a pagar, de qué forma se iba a pagar y que si eso se iba a pagar a través de los impuestos. Pero vamos a hablar de eso más adelante. Primero, Manolo, ¿de cuánto dinero estamos hablando? A mi bolsillo, ¿cuánto me costaría? Bueno, según los cálculos dicen que de una casa, por ejemplo, en West Kendall, porque tenemos que hacer una explicación de quiénes son los que van a ser afectados. Ciudades como Miami, Coral Gables, Hialeah, ciudades que tienen su propio equipo de bomberos o su departamento de bomberos, van a ser afectados, no van a ser afectados en esa parte del impuesto. Para que eso se entienda bien, esto no es como otras propuestas que van a través del condado que afecta a todo el mundo, sino las municipalidades que tengan esos servicios no se van a afectar. No se van a afectar. Sin embargo, cual me parece irónico, perdóname, me parece irónico porque muchas de esas municipalidades que estamos hablando, Pinecrest, Key Biscayne, Coral Gables, son de un alto poder adquisitivo. Exacto. Y esto a quien va a afectar es en muchas ocasiones a la persona que gana más dinero. Exacto, y lo que se llama en economía es un impuesto regresivo, o sea que aquella persona que menos ingreso tiene es el que más sufre, porque es el que más las duele. De todas formas, la ciudad de Miami, por ejemplo, va a ser afectada porque muchas de las bibliotecas están dentro de la ciudad de Miami. Ahí vamos a sufrir un pequeño aumento en los impuestos. Déjeme decirle que toda la información sobre este impuesto todavía no se ha dado. Nosotros no sabemos. Eso es una propuesta. Es una propuesta. A la comisión. El alcalde propone y la comisión dispone. Vamos a decir así. La comisión es la que tiene que votar. La comisión se reúne y vota a favor o en contra. En contra. Ahora, definitivamente, el efecto económico es sobre todo aquellas personas que son de ingresos fijos. Vamos a preguntarle a Leila. Leila está en contacto directo. Yo decía que eres corredora de hipotecas, trabajas en una compañía de hipotecas o que hace hipotecas. Correcto. Y estás en contacto directo con mucha gente que tiene problemas a la hora de pagar su alquiler, su mensualidad, su vivienda. Tanto las personas que son propietarias como las que alquilan. Este aumento para ellos sería algo terrible. Indiscutiblemente va a ser un efecto dominó. Al suceder eso, obviamente el propietario va a tener que pagar más en sus impuestos y por ende, si la propiedad está rentada o va a ser rentada, el inquilino va a sufrir un cambio drástico en la mensualidad. Eso sí es algo que se va a presentar. Yo quisiera añadir a eso también de que esto afecta también a las propiedades comerciales. Claro. O sea, tú tienes un pequeño negocio y estás alquilándolo al dueño, el propietario, sufrir un aumento de si me suben, yo te subo. Seguro, siempre lo pasa, nadie se come el impuesto ese. Seguro. O sea, todo el mundo trata de pasarlo y también el comercio te debe de pasárselo también a las personas que van a comer, bueno, tú los puedes clientes. Explicarnos de una forma sencilla, clara, cómo funciona esto, porque hay diversos fondos. Ahí está el fondo general, que va destinado a por ejemplo, al tema de los bomberos, al tema de las bibliotecas. Esto de los animales sería a través de otro fondo. Un fondo que esto va a ser un impuesto que es creado específicamente. Dentro de todas las municipalidades, los condados, hay ciertos fondos que son asignados, que tienen una asignación. Y esa asignación es los ingresos. Se pueden utilizar para determinar. Como ocurrió con el famoso estadio de los Marlins, que decía que era el impuesto del turismo, que solamente se podía utilizar para ese tipo de parques. Ese tipo de asignación, pero no puede ser utilizado para otra cosa. O sea, el fondo general se puede utilizar en todo lo que sea administración, en todo lo que es el gobierno del condado de la ciudad.
Ahora, cuando son fondos asignados, por ejemplo, que tú dices, este fondo, estos ingresos que nos vamos a recibir por concepto de este impuesto solamente va a ser utilizado en los bomberos de la biblioteca, tienen que ser utilizados en bomberos y la biblioteca, ya sea en equipos nuevos, ya sea en mayor personal, y en las bibliotecas para mantenerlas abiertas o para mejorarlas. Claro. Leila, la pregunta que quiero hacerte ahora es esta. ¿Qué está pasando con el valor de las propiedades y está relacionado con esto? Porque hubo ese boom de principios del año 2000, correcto, vino después la famosa burbuja, se cayeron los precios y mucha gente decía, pero ¿cómo me van a mí a subir los impuestos si mi propiedad vale menos? Un ejemplo, compré una propiedad que valía $100.000, hoy día vale 70, ¿cómo voy a estar pagando más impuestos que cuando valía 100? ¿Eso se está nivelando? ¿Se puede justificar ahora más? El mercado definitivamente está subiendo, eso se ha visto en los últimos meses que ha tenido un ascenso. Básicamente las propiedades han subido un poco de valor, entonces compensa un poco con lo que está sucediendo actualmente. Obviamente las personas, el público, tú y yo no lo vemos de esa manera porque no tiene ese impulso tan alto en este momento para decir, mi propiedad vale lo que valía hace 4 o 5 años, pero está ocurriendo, no justifica el ascenso de los taxes y eso es algo que las personas no... nadie quiere pagar más impuestos. No, definitivamente. Es que tiene un efecto negativo. Correcto. Todos los impuestos tienen un efecto negativo. Y sobre todo en una población como la que tenemos nosotros, donde tenemos una cantidad enorme de personas que son retirados, que han pagado sus casas y ya tenían el sueño americano, se le está convirtiendo en una pesadilla. Y eso le costó el puesto al alcalde Álvarez. Exacto. Esas personas que reciben un ingreso fijo, esa persona cada vez que tú le quitas un poco de cualquier cosa que tú le quites, le estás afectando la calidad de vida de esas personas. Por eso en vez de subirle los impuestos, pues tendríamos que hacer todo lo posible porque esas personas que fueron los que hicieron a Miami, que fueron las personas que se sacrificaron y esas personas le tenemos que protegerla a nosotros. Desde el punto de vista legal, quería preguntarte esto. Va a una consulta, en la consulta se le pregunta a los residentes del condado Miami-Dade si quieren evitar el sacrificio de animales. La gente, un 65% dice sí. Yo voté a favor de eso, que sí. Pero a mí nunca me preguntaron ni me dijeron que eso iba a salir de mi bolsillo de los impuestos. Hay una gran confusión a la hora de explicarle al votante por qué vota, cómo sale el dinero, porque si a mí me lo hubieran dicho, a lo mejor hubiera dicho que no. Eso es una continua... A mí me parece que es una tomadura de pelo. Es una continua tomadura de pelo que existe cada vez que te da una propuesta a la boleta, que se redacta de una forma que muchas veces tú no sabes, que vota sí, está votando sí, no. Y en este caso yo creo que fue una buena tomadura de pelo porque a nadie le explicaron, vamos a crear un fondo para destinarlo a que los animales que son abandonados o esos animales no sean sacrificados. Y vamos a crear ese fondo. Lo único que preguntan es, ¿usted está de acuerdo que no maten a los animales? Claro, ¿quién está de acuerdo que no va a salir de tus impuestos? Va a salir de tus impuestos y se va a crear un fondo para costear eso de los animales. Lógicamente. Exacto. Bueno, muchísimas gracias a los dos por haber estado a la falta, a ver qué es lo que dice la comisión, ¿no? de todo eso. Muchísimas gracias, Leila, Manolo. Muchas gracias. Qué bueno haberte visto nuevamente. Damos a la pausa. Al regreso, el debate exclusivo aquí en A Mano Limpia sobre el futuro de las relaciones entre Estados Unidos y Cuba. Más adelante vamos a echar un repaso a los últimos días de vida de Osama Bin Laden. Hay toda una serie de detalles que realmente le van a sorprender. Volvemos con la información. El ex trabajador de la CIA, Edward Snowden, ha asegurado en una nueva entrevista que no ha facilitado ningún tipo de información clasificada a los gobiernos de China o Rusia, según informa el periódico británico The Guardian. Snowden además asegura que ninguna agencia rusa o china han tenido acceso al contenido de sus ordenadores portátiles.